Nuevamente, amigas y amigos sindicalistas, bienvenidos a su podcast. En esta ocasión se encuentra con nosotros el licenciado Sergio Francisco Jiménez Manzano, quien es actualmente empleado de la Secretaría de las Infraestructuras, Comunicaciones, adscrito al Departamento de Desarrollo Municipal, y quien fungió como subdelegado durante 3 años durante el trienio del 2019 al 2011 y delegado sindical en el trienio del 2012 al 2014. Bienvenido, licenciado, a este espacio sindicalista. Buenas tardes. Respondemos a la convocatoria que nos hacen los compañeros acá para platicar preponderantemente de sindicalismo. Para eso estamos acá y vamos a iniciar con algunos de los temas importantes a este nivel. Muchas gracias, licenciado. Gracias por aceptar la invitación y, como siempre, me acompaña Judith, su servidora. Bienvenido, compañero. Y gracias. Pues iniciamos. Muchas gracias, compañeros. Les vamos a hablar de lo que fue la reforma a la ley de pensiones, y quién mejor un testigo fehaciente que estuvo en la Cámara de Diputados ese 28 de enero del año 2012 para que nos platique en qué consistió, cómo se llevó a cabo esa reforma. Pero antes me gustaría que nos platicara un poquito de su trayectoria dentro del ámbito sindical. Bueno, aquí afortunadamente el ser humano tiene una forma muy particular de ser y desarrollarse en el ámbito social, en el ámbito político, laboral. Yo entré con las ganas de trabajar como empleado del gobierno del Estado y las cosas se fueron dando muy bien. Yo empecé a trabajar y me di cuenta de ciertas desavenencias que había ahí en las delegaciones y nunca me ha gustado quedarme callado. Entonces, inclusive una vez que llegué tarde a una reunión, me pretendieron regañar en una reunión y una compañera me quiso defender. Y le dije, ¿sabe qué? Me puedo defender solo. Muchísimas gracias de todas maneras. Y me empecé a defender, a decirles, porque yo no estaba de acuerdo en que regañaran a un nuevo cuando había la mayoría que no había llegado a la reunión. Entonces, ahí empecé a darme a notar y cada cosa que yo veía que el delegado no lo decía bien o era incorrecto, ya salía yo a la par siempre a aclarar las cosas y sobre todo siempre tratando de sustentarse y decir la palabra de siempre, salvo mejor opinión fundada, como lo hago en este momento. En ese momento vamos a hablar, pero si hay testigos que estuvieron también en ese movimiento y que les conste de una manera más fehaciente lo que yo dijera, también están con toda la libertad de decir, aclararnos o reforzar nuestras ideas. Claro, muy bien. Nos comenta que fue delegado sindical del año 2009-2011, cuando era secretario Víctor Hernández. Sí, bueno, para mí, otra cosa accidental que se da, yo nunca pretendí llegar a ser delegado, subdelegado. Mi única situación era defender los derechos de los compañeros, aclararles sus ideas y sobre todo a veces como un llamado de atención, pórtense bien porque tenemos una reglamentación, tenemos un marco jurídico laboral que respetar y muchos se salen de ese ámbito y tengan cuidado. Entonces, eso hizo que los compañeros se fijaran en mí y siempre me propusieran que querían que fuera yo delegado, y el que era mi delegado, como era de tendencia oficialista, nunca permitía que yo llegara a ser subdelegado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a tanta presión de los compañeros, un día dice, bueno, está bien que sea subdelegado, pero creo que me tuvo como subdelegado 1 año sin que me dieran nombramiento. Me dijo, ya está, y nunca tuve nombramiento. Hasta que un día yo fui al sindicato a decirle que necesitaba yo que me justificaran algo por un trabajo de mi subdelegación. Le digo, yo quiero que me digan cuánto me va a dar el nombramiento. No, su nombramiento tiene meses que está aquí. Me dijeron que no había. Y el compañero delegado retrasando el... Y entonces empezamos a seguir trabajando en esa forma. Cuando yo entro con Víctor Hernández Bustamante, yo no conocía esa, perdón por la palabra, pero esa ilegal asamblea de delegados. No conocía esa ilegal asamblea porque pues conozco el estatuto sindical y entonces me acuerdo que llegó Víctor de su primera negociación y me dice, compañeros, ya hicimos lo que pudimos y el gobierno dice que no da más. Fue mi primera participación. Y digo, ¿sabe qué? Ya están los que querían estar sentados porque ustedes querían estar ahí, querían dirigir los destinos de este comité ejecutivo. Entonces se me hace muy malo que ustedes digan, ya no da más el gobierno, hagan lo que les corresponde. ¿Qué dice el estatuto para el mejoramiento? Esa es la lucha. Para mí, le digo con todo respeto, váyanse a luchar. Fue como una invitación y hubo varios delegados que dijeron, sí, es cierto,
abrieron los ojos y váyanse. Y entonces, con el enojo y una vista que me hace Víctor Hernández, se regresan a la negociación, pero se van a quedar, nos quedamos aquí. Y llegan como a la 1 de la mañana, ¿qué pasó? No, si ya hay más avances. Pues entonces regreses a trabajar. Va de vuelta, ¿no? Sí, Negociar. ¿No? Y entonces, esto es un ejemplo de la tendencia que seguimos nosotros. Era como crearse una imagen de enemigo del comité ejecutivo, y así me tuvieron siempre. Por el hecho de marcar, ¿saben qué? Es que esto está mal, no debemos hacerlo así. El estatuto dice esto está así, esto está asado. Y siempre era la molestia conmigo, era la piedrita en el zapato de ellos, de todos los secretarios. Siempre era la piedrita. Y no me he quedado yo callado. Y entonces los compañeros, algunos compañeros me decían, oye, Liga, mídete porque puedes tener problemas. Pero ¿por qué? Estamos diciendo la verdad y nos estamos sustentando. Hay fundamento. No hay problema. Y cuando ya salíamos de las reuniones, recibía las palmadas de los compañeros. Muy bien. Pero ¿saben qué? Con todo respeto, esas palmadas las necesito allá adentro, compañeros. No, pero es que nos podemos meter en problemas. Entonces siempre fue esa tendencia de estar marcando y marcando y marcando. Y siempre los que podían le llevaban el chisme al secretario. Manzano hizo esto. Manzano está haciendo esto. Y nunca tuve una relación cordial con ningún secretario general ni los demás. Siempre era verme como enemigo. Porque siempre, invariablemente llegaba y a levantar la mano. No estoy de acuerdo. Sí, porque no les ha gustado que luchemos, ¿no? Que demos el conocimiento a los compañeros, porque han querido manejar el sindicato a como siguen ahora, ¿no? Manejándolo, ¿verdad? Sí, y vaya, perdón. Entonces, dentro de esto fue el andar en esos 3 años, en el último año de este secretario, Víctor Hernández Bustamante. Siempre hay un grupo de delegados que están a un lado del comité ejecutivo, porque consideran que estando ahí les va a tocar, ahora sigues tú, y es el grupito que ellos alimentan de alguna manera. Entonces, a ellos les llegó el proyecto de reforma de la ley de pensiones. La ley de pensiones que tenemos nosotros fue promulgada en 1958. Entonces, desde que fue promulgada, que es una ley de pensiones en la que no participó el comité ejecutivo, a pesar de que en la Secretaría de Previsión Social tienen la atribución de presentar proyectos de reforma a la ley de pensiones, no lo hacen. El Congreso que estaba vigente hizo ese proyecto de reforma ordenado por el gobernador en turno. Y entonces, ese proyecto solamente se le llevó a ese grupito. Y ahí se les dijo, en secreto. Y lo más triste de todo es que ese pequeño grupo, conjunto con el comité ejecutivo, dieron la anuencia ante el Congreso de que estaban de acuerdo en esa reforma. Y yo creo que ni siquiera la estudiaron ni la leyeron. Accidentalmente llega en mis manos ese proyecto de reforma y lo empiezo a estudiar. Y entonces me di cuenta de una cosa muy triste, que la pretensión era, en primer lugar, subir los años de jubilación de los trabajadores. Subir la cuota del fondo de pensiones de los compañeros, entre otras cosas. Sí. Entonces, me empecé a manifestar, a decir que cómo era posible que hubiera dado su anuencia con una reforma que nos perjudicaba bastante a nosotros. Y ya no era un paso atrás. Entonces, cuando empecé a hablar en algunos apartados, algunos compañeros con conciencia empezaron a llevar la noticia, pero yo nunca me decidí en ese momento a tener la idea de enfrentar una lucha y seguir un liderazgo. Yo solamente lanzaba las semillitas, y las semillitas germinaron. Y entonces cuando ya venía la sucesión de Víctor Hernández Bustamante, que era ya en enero, ya iba a ser. Sí, faltan unos días, nada más para. Aprovecharon el momento de que uno salía y otro entraba, para que ahí metieran el proyecto de reforma. Y entonces se empiezan a aglutinar los compañeros, se hablan con otras. Ciudad Judicial, no se imaginan lo que hicieron de poner a varias dependencias que se empiezan a platicar entre todos y se empieza a gestar un movimiento.
también, afortunadamente, los compañeros jubilados, también se les habló, y porque ahí sí fui a hablar y empezaron a levantarse. Y entonces un día que yo, espero no equivocarme, pero fue como por el 24 o 25, que convocan a todos los trabajadores de base que quisieran ir a presentarse al Congreso y a manifestarse. Y entonces mi esposa, como es jubilada, me dijo, ¿no me acompañas? La acompañé. Yo nunca tuve la idea de participar en el movimiento, no llegué. Cuando llegué ahí me encontré al secretario del extinto Sindicato de Solidaridad, que me llevo muy bien con él, y estábamos platicando del asunto cuando llega un compañero de mi secretaría y me dice, el licenciado Manzano le habla al compañero Girón, delegado de la secretaría, y le digo, ¿qué quiere? Que vaya. Entonces había entonces una explanada enfrente del edificio del Congreso, y cuando veo toda la gente, muchísima gente aglutinada allá, y me dice, a ver, súbete en esta camioneta y él es el que le va a explicar cómo está el proyecto. Y yo dije, ¿cómo? Y digo, ni modo, ya estoy acá. Entonces les empiezo a explicar a los compañeros cómo estaba el proyecto. Yo creo que iba a la mitad de la exposición, cuando empiezan, no, dice, vamos a nombrar que él sea el que nos guíe y vamos a la puerta, y se vienen todos a la puerta del Congreso y ya la habían cerrado. Y empiezan a gritar consignas y que queremos, como a las 2 o 3 horas vienen, es, ok, vamos a dejar pasar a unos cuantos. Abren y empiezan a entrar como desbandada. Entramos como 70 compañeros y cerraron las puertas. Nos recibe el oficial mayor. ¿Qué es lo que quieren? Pues queremos hablar con los diputados. Y al rato nos traen el presidente de la mesa directiva, que es el diputado, en ese tiempo el diputado Neri, el licenciado y contador público, y nos reciben y nos dicen, ¿qué quieren? Es que queremos hablar sobre la reforma de la ley de pensiones de los empleados de base del gobierno del Estado. Y nos dice, miren, yo no puedo hacer nada, somos 42 diputados, yo soy el presidente de la mesa directiva, lo que podría hacer es traer a los presidentes de las comisiones que participan, que son 4 comisiones que van a participar en esta reforma, para que ellos hablen con ustedes. Pasaron como 3 horas y llegan los diputados. Entonces llega uno de los diputados, que era un diputado muy fuerte, notario público, Luis de Guadalupe, y nos dice, ¿saben qué? Los vamos a recibir por educación, porque ustedes tienen un comité ejecutivo que es su representante legal y ellos ya dieron la anuencia. Y entonces le digo, ¿sabe qué? Y dice, entonces, no tenemos nada que hacer con ustedes. Le digo, mire, con todo respeto, en el estatuto que rige la vida interna de nuestro sindicato y su correlativo en la Ley Federal del Trabajo establecen que el comité ejecutivo está para la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, pero el trabajador, y lo dice como 5 artículos del estatuto, puede defenderse por sí mismo. Y la Ley Federal del Trabajo, que es de donde proviene, establece que el trabajador puede defenderse por sí sin dejar de pertenecer a su sindicato. Entonces, basándonos en esa norma, queremos que se nos respete nuestra participación y que se nos permita trabajar en esto. Y entonces, cuando ya oyen los diputados y empiezan a participar otros compañeros, hay un compañero que quiero mencionarlo, Armando de la Rosa, un compañero que trabajaba en administración, un compañero muy serio, de mucha fuerza el compañero, que lamentablemente lo corrieron por estos movimientos, cuando tenía 14 años de servicio, empleado de base, lo corrieron. Este compañero estaba con nosotros, también participó. Ahí se encontró el diputado Neri a muchos de sus alumnos que le hablaron a querernos agarrar de algo para que nos ayudaran. Entonces, ¿saben qué? Y ya cuando ya llegaron los diputados, los diputados dijeron, miren, ustedes dicen que vienen en representación de toda la base trabajadora, que son tantos miles de trabajadores de base. Entonces, para que nosotros podamos ver si podemos darle participación, se regresan a sus dependencias, realizan reuniones, y era un miércoles, y el viernes nos van a traer, el 27 nos van a traer las actas firmadas por todos los trabajadores que usted representa. Y nos vamos, todos a las dependencias. Y además nos pidieron un análisis de la ley de pensiones y el proyecto. Entonces ya dije, yo ya tranquilo, ¿no? Y cuando decía, no, compañeros, ¿cómo vamos a hacerlo con el proyecto? ¿Quién lo va a hacer el análisis? Y sale Girón, pues lo va a hacer el licenciado Manzano. Hijo de Dios, dije, toda la ley de pensiones, será poquito el tiempo.
Me fui a mi casa y a trabajar. El cuadrito del artículo acá y el proyecto, y uno, hasta acabaron la ley de pensiones. Yo estaba acabando de hacer eso como a las 4 de la tarde del día viernes, que nos iban a esperar a las 5 de la tarde. Termino, digo, pues vámonos. Llegué creo que a las 5 y cerraron, ya no me dejaron entrar. Entonces agarro y le digo a Girón, que le doy el análisis. Ahorita veo cómo le hacemos. Dieron las 6, dieron las 7, como 7:30, ya me dejaron entrar. Entonces cuando me dejan entrar, ya estaban como los 70 compañeros allá en la sala audiovisual. Y entonces llega un compañero de mi secretaría que yo vi que había platicado con algunos diputados que los conocía. Entonces me dice, compañero Manzano, fíjese que aquí están pidiendo dialogar la ley de pensiones, y si te das cuenta, yo he dialogado con los diputados y pues esto es político, entonces yo creo que yo voy a entrar de parte de la secretaría. Como yo no sabía qué estaba pasando en ese momento, pero entré tarde, le digo, no, pues yo no sé. Entonces viene Girón, dice, mira compañero, están pidiendo a 10 compañeros que conozcan el proyecto de reforma. El que conoce el proyecto, si lo sabes, pues entonces letras. Entonces se enojó el compañero y se hizo un lado molesto. ¿Qué pasó? Al rato llega la compañera Blanquita y me dice, Liga, aquí es ocasión de arranque, de empuje, y yo para eso me pinto sola. Adelante, compañerita. Vuelve Girón, Blanca, es que esto no es de eso. Los diputados quieren que sepan del proyecto para discutirlo con ellos. Y entonces se enojó también la compañera Blanca. Y ya, por fin, cuando ya vi yo que de todos los que éramos como 80, 70 y tantos, lo que hicieron fueron agarrar 40, y de los 40 iban a votarse, y los 10 compañeros que tuvieran la mayor votación eran los que iban a entrar a dialogar con los presidentes de cada una de las mesas que iban a participar en la reforma. Y yo me sentí nervioso porque dije, ¿qué tal si no quedo? Y tanto para esto, me salí a un lado, y ahí estaban votando y todo, cuando ya vengan, ya se hizo el cómputo y todo, entonces dicen, vamos en orden de quién tuvo la mayor cantidad de votos, en lo que tuvo menos de los 10, vamos a nombrarlos. El compañero que tuvo la mayor cantidad de votos fue el compañero Manzano. Yo sentía escalofrío. Para representar a todos los trabajadores. Sí, sentía escalofríos, porque siempre me ha pasado eso, sentía escalofríos, híjole, dije, ahora pues a ver cómo... Total, ya fuimos los 10 y pasamos con los diputados. También entró la presidenta de la Unión de Jubilados. Y otra vez el diputado Luis de Guadalupe nos dice, ¿saben qué? De una vez les voy a decir que me pueden a mí golpear, desnudar o lo que quieran, pero no vamos a ceder, porque esto ya está hecho. Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál era la intención de invitar a entrar a dialogar si ustedes ya tienen todo hecho? Entonces ya me solté hablando. Le digo, ¿cómo es posible? ¿Se dan cuenta de cuántos jubilados están allá afuera sopesando la inclemencia del tiempo? Gente que no obtiene una buena pensión por su jubilación, y otros luchando acá, y ustedes como representantes del pueblo que recibieron un voto para trabajar en beneficio de la sociedad, le están dando la espalda. No es posible que hagan eso. Ya, bueno, empezamos a hablar. Y otra cosa, al rato me dice un compañero, yo creo que vamos a nombrar aquí al vocero de nuestro grupo. Y a ver quién, no, que sea Manzano otra vez. Se fue dando. Dije, pues, ahora, entonces yo salía y avisaba a los compañeros, confiamos. Y lo más triste, ¿no? Yo salía a hablarle a la gente y las manos, Manzano, confiamos en ti, Manzano. Y híjole, dije, qué peso tan grande, y si las cosas no salen bien. En fin, se hizo esto, participamos. Al otro día tempranito los diputados, ¿saben qué? Ahorita ya vamos a sesionar. Y venía el Luis de Guadalupe, porque era un líder de ellos. A ver tú, abre que entre toda la gente. La intención era generar un conflicto. Entonces me acerqué con Armando de la Rosa y le dijimos al diputado, ¿sabe qué, diputado? No queremos que entre la gente. Pero somos compañeros, no, porque sabíamos que era una intención mala, pues. No queremos que entre la gente. Y entonces decía, lo que hacemos, déjalo, pues. Y ya cuando entonces Neri nos dice en la entrada, les voy a suplicar que aquí en este recinto nadie pretenda levantar la voz con incoherencias o groserías, porque va a haber consecuencias. Cuando nos dimos cuenta, pues estaba también repartidos muchos judiciales adentro del recinto. Y es cuando se aprueba la ley en lo general, y muchos diputados se habían hablado con nosotros fuera de contexto y nos habían prometido apoyo.
los priistas, perredistas, habían prometido que nos iban a apoyar, que iban a tumbar ese proyecto. Y cuando ya vemos la votación, que todos los diputados, sin que faltara uno solo, levantaron el dedo para aprobar la ley en lo general. En esa ley se estaba subiendo a la mujer que se jubilaba a los 25 años, de 25 a 32 años, y a los varones de 29 a 33 años. Y desde ahí, siendo diputados, que es el poder encargado de hacer las leyes, los diputados cometieron flagrantemente una actitud que está contenida en el artículo primero de nuestra ley federal, que es la discriminación. Cometieron discriminación totalmente. ¿Por qué? Porque la mujer, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38 años. Y los hombres, 29, 30, 31, 32, 34 años. Ahí discriminaron a las mujeres, porque ahí les tuvieron a las mujeres 8 años y a los hombres 4 años. Fue una total discriminación, violando flagrantemente la Constitución Federal. Claro. Sí. Y cuando lo votan en lo particular, días antes una compañera que estaba en nuestro grupo nos dijo, ¿sabe qué? Fíjese que yo conozco a una diputada del PRI y nos quieren apoyar para ver si bajan, porque pretenden su vida. Entonces, fuimos a hablar con la diputada y ahí conoce uno, ¿no? Insisto, el poder legislativo, la facultad esencial es hacer leyes. Sí. Todo el proceso de hacer una ley, que sean congruentes, que sean justas. Y entonces, en este caso, primero está la discriminación, el primer acto terrible que comete el poder legislativo. Y después, cuando llegamos nosotros a hablar con la diputada ya fuera de esto, antes de que se votara esto, le dijimos cuando llegamos a la diputada, ¿qué quieren? Porque había habido un problema con esa diputada, que un reportero había dicho que había tenido una entrevista con ella y no era cierto. ¿Que usted viene por lo de la entrevista? No, venimos porque usted dijo que quiere apoyar a las mujeres. Ah, sí. Y la diputada, da pena, ¿no? Porque la diputada, mire, diputada, queremos hablar de cómo está. No, a mí no me hablen de leyes. Yo no conozco de leyes. A ver, hablan de mis asesores legales. Entonces, suele suceder. Entonces, ¿cómo, no? Ajá. El que es hacedor de la ley no conoce la ley y tiene ahí a sus abogados que van a hacer su trabajo, sus asesores. ¿Qué hacen el trabajo? Sí, es lo que hacen el trabajo. Y ahí descubrimos eso. Por fin nos prometió que iba a haber, y al final de cuentas, que quedaba una sesión ordinaria y una extraordinaria para que se fuera a esa legislatura. Nos dicen, en la sesión ordinaria vamos a luchar por esto. Nos invitaron inclusive ella a que fuéramos al Congreso porque ahí iba a apoyar cuando nos hablan, ¿saben qué? Se llevó a cabo la sesión ordinaria, pero no se logró tocar el punto. Dijimos, ya se amoló. Nos vuelven a citar a la sesión extraordinaria y ahí se votó y le bajaron un año nada más a la votación. Sí. Y quedó en 31 años de julio. Sin embargo, siguió el acto discriminatorio. Claro, son 7 años. Siguió el acto discriminatorio. Pero viendo la otra parte de la moneda, la intención ¿cuál es? Como se ha habido compañeritos que entran a los 16 años a trabajar, inclusive compañeritas que se le muere la mamá y no tienen a nadie y los ayudan para que entren a trabajar a los 15 años. Sí. Entonces se jubilan jóvenes y pensiones va a tener que estar pagando una jubilación por muchos años. Entonces la pretensión siempre del aparato gubernamental es la menos carga posible. La menos carga posible. Y esta era la intención acá. Pero ese era el aspecto fundamental. El primer golpe era elevar los años de jubilación de las mujeres y de los varones. El otro punto, ¿cuál era? En la ley de 1958, en el artículo 6, todavía establece que para cualquier tipo que no alcanzaran los recursos de la oficina de pensiones, de los apoyos del gobierno, los dividendos que tiene pensiones por los movimientos económicos que hace, si no alcanzaran a pagar las pensiones de los jubilados, el gobierno se obligaba a pagar lo que faltara, cualquier cantidad que sea el monto que fuera el déficit. Entonces el gobierno no quería esa carga. Quería quitar ese. Y entonces el gobierno, ¿qué hace? El gobierno, el artículo 6, lo manda a hacer el número 7 y crea un artículo 7. Y en el artículo 7 dice, le cambian radicalmente lo que dice, en cualquier tiempo que exista déficit de la oficina de pensiones, dice, el presidente de la oficina de pensiones lo hará del conocimiento
del Ejecutivo, y el Ejecutivo lo dará el conocimiento del Congreso, y el Congreso hará las adecuaciones pertinentes. Y como son términos técnicos, digamos, de manera legislativa, no cualquiera se mete a tener un poquito de paciencia y leerlo, ¿no? Y quiero decirlo, ¿por qué? Porque con diputados de mucha experiencia lo comenté y me dijeron que no era lo que yo pensaba. ¿Saben por qué nos dieron otro golpe aquí? El gobierno manda el artículo 6, donde se obligaba al séptimo, y pone el sexto. Entonces hay un principio legal que dice que lo primero siempre es primero en derecho. Cuando hay un conflicto, no pueden brincarse el artículo 7 si hay un artículo 6. Entonces lo que haría el gobierno es valerse del artículo 6, hablarle al Congreso, a la adecuación. Y por lógica, ¿en qué va a consistir la adecuación? En subirle la cuota al empleado de base. Claro. Es quien va a tener la carga al empleado de base. Y dejaron el artículo 6 como 7. Miren, si lo dejamos ahí el artículo, no lo quitamos. Sigue siendo lo mismo el artículo. Sí, pero en tiempos es el 6 primero. Entonces, el segundo golpe, ¿cuál es? De que ahora el artículo 6 es el que va a regir primero cuando ya haya una verdadera crisis en el fondo de pensiones. Y van a volver a subirle con así en los términos que está, para que el Congreso haga las adecuaciones pertinentes. Esa adecuación se traduce en subirle la cuota a los activos. El gobierno no ha exhibido los comprobantes de los depósitos que le corresponden quincenalmente. Al secretario de Administración, al secretario del sindicato, a la Junta de Arbitraje, que exhiban los originales de estos convenios. ¿Qué contestaron los tres? No, es que no los tenemos, se perdieron o se quemaron, quién sabe qué pasó. Y también está establecido el derecho, que era un convenio, de que el trabajador le pueda heredar la plaza a un familiar. Con todo respeto, cumple más el patrón que nuestro sindicato. ¿Por qué? El patrón nos paga a tiempo,